fantaseando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse toda la lección. Bueno, pues estamos ya aquí, en esta segunda parte de La Iglesia en Casa, abriendo la palabra en este tema que nos va a acompañar este trimestre, en el gran conflicto. Y dentro de ese gran conflicto, bueno, pues esta escuela sabática nos sugiere un tema: amor o egoísmo. Esa es la cuestión, ¿verdad? A la hora de servirle, ¿funcionamos por amor o funcionamos con egoísmo? A mí me ha gustado mucho la introducción que nos han dado, sin no sé si de forma premeditada o no, que nos han dado Cristian y Romy, porque nos sirve muy bien para situarnos ahí. Pero vamos a pedirle a la Escuela Sabática Laic que nos ponga un pequeño resumen y enseguida estamos ya debatiendo entre nosotros. Era el año 31 de nuestra era. Jesús había entrado a Jerusalén como un rey entre aplausos y alabanzas. Dentro de muy poco, muchos de los que gritaron: ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Ahora gritarían: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Suéltanos a Barrabás! Jesús sabía todo lo que pasaría, pero antes protagonizó una de las escenas más estremecedoras de la Biblia. Desde lo alto del Monte de los Olivos, Jesús lloró. ¿Y por qué lloró Jesús? Por todo lo que le iban a hacer. No, el corazón de Jesús estaba quebrantado por mirar la hermosura de Jerusalén que estaba delante de sus ojos y saber que unos 40 años más adelante sería totalmente destruida. Hombres, mujeres y niños serían masacrados sin piedad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Lección 2. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. El gran conflicto, más que una guerra de armas, es una guerra de ideas. A fin de cuentas, las armas conducen a la muerte primera, lo que para Dios es solo un sueño temporal. Las ideas erradas acerca de Dios conducen a la muerte eterna, que es finalmente lo que el enemigo desea. Por eso lo que el enemigo ha buscado siempre, desde su rebelión en el cielo, es deteriorar la imagen de Dios, atribuirle a Dios la culpa de todo lo malo que pasa. Pero oigan bien, todo el mal proviene del diablo. Y por más que el enemigo ataque la imagen de Dios, ya Dios mostró su verdadera imagen en la cruz. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo responde Dios cuando el diablo ataca su imagen y la imagen de su iglesia? En primer lugar, cuando el diablo ataca, Dios protege. ¿Recuerdan los sueños que José le interpretó a Faraón? Sí, en el primero 7 vacas flacas se comieron las 7 vacas gordas y en el segundo 7 espigas secas se tragaron a 7 espigas hermosas. Correcto. Los dos sueños tenían un mismo significado. Las vacas gordas y las espigas hermosas eran 7 años de abundancia que vendrían sobre la tierra. Las vacas flacas y las espigas secas eran 7 años de hambre que vendrían después. Oigan bien, el hambre en la tierra es obra del diablo. En el mundo original que Dios creó, todo funcionaba a la perfección. Entró el pecado y lo arruinó todo. Sin embargo, Dios, sabiendo lo que habría de suceder, ¿qué hizo? Reveló que vendrían 7 años de hambre. Y usó a José para almacenar comida durante los 7 años de abundancia y así salvar muchas vidas, incluyendo a la familia de su hermano Judá, de quien siglos más tarde vendría el Mesías. ¿Lo notan? Cuando el diablo ataca, Dios protege a su pueblo. Algo parecido ocurrió con la destrucción de Jerusalén. Dios no iba a enviar a los ejércitos romanos a masacrar a su pueblo amado. Ellos habían rechazado a Cristo y al rechazarlo, rechazaron también la protección de Dios. El diablo se valdría de eso para destruirlos. Pero, ¿qué hizo Jesús? Advertirles. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea
huyan a los montes. Por el año 66 de nuestra era, el ejército romano de Cestio Galo rodeó la ciudad, pero cuando su ataque parecía inminente, inesperadamente se retiró. Los judíos los persiguieron y obtuvieron una gran victoria. Huir en ese momento parecía absurdo. ¿Para qué huir cuando se está ganando la guerra? Pero Jesús había dicho, huyan. Así que los cristianos huyeron a Pella. Cuando el general romano Tito regresó a Jerusalén, murieron, según el historiador Flavio Josefo, más de 1 millón de personas. Unas 100.000 fueron llevadas cautivas, y tal como dijo Jesús, del templo no quedó piedra sobre piedra. ¿Quiénes sobrevivieron al ataque del diablo? Los que atendieron las palabras de Jesús. Esa es la verdadera imagen de Dios. Cuando el diablo ataca, Dios protege a sus hijos. En segundo lugar, cuando el diablo persigue, Dios se expande. ¿Recuerdan algún héroe de la fe que haya sido perseguido? Elías fue perseguido por el rey Acab y su esposa Jezabel. Y mientras huía, ¿recuerdan en qué lugar testificó? A una viuda en la aldea de Sarepta. ¿Y dónde quedaba Sarepta? En la región pagana de Tiro y Sidón. ¿Lo notan? Ser perseguido no es bueno. Tener que huir no es cómodo para nadie. Pero gracias a que Elías fue perseguido, el mensaje de salvación pudo llegar hasta una pequeña aldea donde vivía una pobre viuda que iba a preparar su última comida para luego morir de hambre con su hijo. Oigan bien, el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo perseguido, y Apocalipsis nos dice quién es el perseguidor. Cuando la mujer, que es la iglesia, estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Quién era ese hijo? Jesús. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono, y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. El perseguidor es el dragón, el diablo. La perseguida es la iglesia. Pero siempre que el diablo persiguió, Dios hizo lo mismo que con Elías, expandió el mensaje. Después de la ascensión de Cristo, los discípulos fueron amenazados, encarcelados, perseguidos y asesinados. ¿Cuál era el propósito del diablo? Frenar el evangelio. ¿Cuál fue el resultado? Todo lo contrario. El evangelio se expandió por toda la tierra. En algunos casos, hasta los mismos asesinos como Saulo de Tarso, quien participó del asesinato de Esteban, terminaron convirtiéndose. Saulo llegó a ser Pablo, el apóstol de los gentiles. Definitivamente, cuando el diablo persigue, Dios se expande. Y en tercer lugar, cuando el diablo destruye, Dios restaura. El diablo no solo es el causante de los ataques bélicos y las persecuciones, es el originador de toda enfermedad física, mental o espiritual. Jesús lo dijo claramente refiriéndose al diablo como el ladrón de las ovejas. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso Jesús se dedicó a sanar, a liberar y a restaurar. Correcto, porque cuando el diablo destruye, Dios restaura. Oigan bien, la pandemia del COVID-19 no es la primera pandemia de la historia. En los años 160 y 265 de nuestra era, 2 devastadoras pandemias asolaron el mundo. Estas plagas mataron a decenas de miles de personas y dejaron pueblos y ciudades enteras casi sin habitantes. Pero los cristianos dieron un paso al frente y se convirtieron en un ejército de enfermeros que atendió a los enfermos y los moribundos. Muchos cristianos perdieron la vida por cuidar de otros, pero con el tiempo, miles, y finalmente cientos de miles, y luego millones del Imperio Romano se hicieron creyentes de Jesús durante esas 2 pandemias. En este gran conflicto, el enemigo quiere destruir la imagen de un Dios de amor. Quiere sembrar en la mente humana la idea de que Dios es indiferente al mal, pero es el enemigo el que siembra el mal. Usó a los hermanos de José para hacerle daño.
pero Dios usó esas circunstancias para salvar vidas. Usó a Tito para destruir Jerusalén, pero Dios usó esas circunstancias para mostrar su amor por su pueblo. Usó a judíos y romanos para perseguir, pero Dios usó las circunstancias para expandir el mensaje. ¿Estás sufriendo ataques, persecución, enfermedad? No fue Dios, solo permítele mostrarte su verdadera imagen y convertirá tus lágrimas en victorias. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bien, pues si me lo permitís vamos a empezar por el final, por ese versículo, porque a mí particularmente me ayuda mucho. Vivimos en medio de un conflicto, eso está claro. Un conflicto en el cual yo creo que también está claro que nadie pone en duda que el enemigo es quien lanza todos sus dardos, quien desea destruirnos. Ahora, a veces no sabemos por qué Dios no actúa, ¿verdad? Porque yo creo que esa es la gran pregunta, porque Dios no hace algo para defender a su pueblo. Y yo creo que este versículo responde a esa pregunta. Por lo menos en mi vida lo responde. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y a mí me encanta, porque este versículo lo que me está diciendo es que estoy en problemas, ¿verdad? ¿Cuándo necesito que alguien me sustente? Cuando he caído, ¿verdad? Alguien me necesita sustentar cuando mis piernas ya no pueden conmigo, cuando necesito ayuda exterior. Cuando necesito ayuda, cuando soy impotente. Cuando desmayo, cuando me faltan las fuerzas. Este versículo lo que me dice es que las cosas puede que no me vayan bien, puede que el enemigo me ataque, pero no estoy solo. Sin duda. Ahí está mi Dios conmigo, va a estar a mi lado, no me va a dejar nunca. Además es una promesa preciosa. Voy a estar a tu lado siempre, a pesar de que las cosas te vayan mal. Este es el Dios de amor que predicamos. Ese Dios que frente a los ataques que hace el enemigo dice, yo voy a estar ahí, sosteniéndote. Te van a faltar las fuerzas, no te preocupes, porque las que a ti te falten las pongo yo. Yo creo que de esto va a tratar esta escuela sabática y vamos a intentar desarrollarla entre todos. Esa es mi primera aproximación, pero compañeros, ¿qué os pareció a vosotros esta escuela sabática? Uy, que las cosas se van a poner recias, que siempre han estado difíciles, incluso en nuestra propia conversión lo hemos experimentado, ¿no? De que este versículo precisamente fue importante al principio de mi conversión, porque hay un principio siempre, un encuentro con Dios, un pacto de fidelidad a Él y un montón de ataques contra ti, contra esa nueva forma de pensar, contra esos nuevos hábitos que adquieres y el siempre te ayudaré, siempre te sustentaré es una promesa pues preciosa por parte de Dios. Así que si la lección nos va a hablar de que ya fue presentado ese conflicto la semana pasada y nosotros estamos inmiscuidos dentro de él, así que nos va a alcanzar y vamos a tener la promesa segura. Sí, vamos a ver que hay veces que las cosas pues podemos salir victoriosos de ellas, pero otros, como dice Hebreos 11, otros no, fueron puestos a prueba, anduvieron errantes, etcétera, ¿no? Por no decir otras cosas peores que le pasaron. Así que vamos a ver que la clave de la lección va a estar ahí, en esa oposición que enfrenta el cristiano y en ese soporte que hace Dios con cada quien, allí donde esté. Y en este silencio, Cristian, si me permitís un apunte, Cristian, por favor, esa persona, ese chico joven que toca la guitarra, ¿es el guitarrista que toca en los vídeos de Santiago Benavides? Sí. ¿Y cómo ha sido esa colaboración? Cuéntanos, por favor. Bueno, es amigo de Dani Bosquet y bueno, están justamente, un dato para que sepan, estudiando la Biblia juntos ahora en este momento. ¿Sí? Se juntan todos los miércoles a las 7 de la mañana estudiando la Biblia juntos. Vaya. Son unos chicos muy cristianos, muy aman mucho a Dios y bueno, la producción de esos 3 vídeos fue junto con él, fue muy bonito.
Genial. un gran... Sí, ha sido ahí, digo, una relación, porque veo los vídeos de Santiago Benavides gracias al programa de la Iglesia en Casa. La canción sencilla, que ya la cantó con la guitarra, la otra de, en fin, pues... como es, luego diré en cuanto me venga la idea, ¿no? Pon tu corazón, modo amigo. Cristian y Romy, una primera aproximación a la escuela sabática. Yo pienso que, bueno, que la escuela sabática LAIC, lo primero que quiero decir, es espectacular. Podríamos dejarlo aquí nomás y ya estaría suficiente. Ha hecho un resumen, pero espectacular. Lo importante es que entendamos como cristianos que estamos en un conflicto, ¿no? Hay muchas veces, y alguna parte del cristianismo también nos quiere vender de que todo va a estar bien, de que todo está bien, de que nunca te va a pasar nada porque estás cerca del Señor. Y la realidad es que estamos en una guerra. Y eso no tenemos que sacarnos de la cabeza porque, primero, la guerra está ganada. Eso es la buena noticia. Jesús ya la ganó. Simplemente hay que ponerse del lado ganador. Pero las batallas del día a día continuarán. Y es muy interesante, y la lección lo mencionaba, y estos versículos que la lección mencionaba también lo dicen, y es que Dios estará con nosotros en la prueba, ¿no? En la dificultad. No es que no vamos a tener dificultad. Muchas veces pensamos que al seguir a Jesús todo va a ser bonito, pero esa no es la promesa. La promesa es que Dios estará siempre con nosotros para atravesar la dificultad, porque el enemigo, y la lección lo mencionaba y no me quiero adelantar, pero tiene sus estrategias, y dentro de sus estrategias es atacarnos, perseguirnos, lastimarnos, y bueno, Jesús prometió que nos va a acompañar en esos momentos difíciles. Sí, yo creo que es clave también hacer el zoom out de nuestra vida. O sea, cuando estamos muy enfocados en nosotros mismos, a veces los problemas se hacen montañas gigantes. Sin embargo, cuando logramos ver que en nuestros escasos, no sé, 80, 90, en el mejor de los casos, años en esta vida, ponerlos en la perspectiva de lo eterno y ver realmente qué tiene valor a los ojos de Dios, eso sí que nos ayuda a, como dice el título de la lección, a escoger entre el amor y el egoísmo, que es la decisión que tomamos cada día en las pequeñas cosas. El amor, la abnegación o el egoísmo, el enfocarme en mí mismo y en mi vida. Esther. Pues a mí me ha preocupado y me sigue preocupando, ¿no? Uno de los posibles matices de la lección de esta semana, que está resumido en un pequeño texto del Conflicto de los Siglos, que a mí me ha impactado al volver a leerlo, ¿no? El tópico, que por cierto no solo es un tópico de los no cristianos, del ¿dónde está Dios? Hay un pequeño fragmento de la lección del viernes que a mí me ha dejado temblando, ¿de acuerdo? Pero pensando, y mucho, que dice, ¿cómo es posible, dicen ellos, pero también podemos decir nosotros, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión? La frase siguiente es espectacular. Esta es una cuestión que no nos incumbe. Ya está. Y lo explica. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendemos los actos de su providencia. Problema tenemos los cristianos si nos enfocamos efectivamente solamente en lo que está mal, en los problemas, en las enfermedades, en Satanás. Lo dejo con otra reflexión personal. Si es evidentísimo que Dios está ahí, porque es evidente que la bondad de Dios está ahí, también es evidentísimo que Satanás existe. Es decir, es curioso que a veces nos estemos preguntando todo el tiempo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, ¿y por qué no te preguntas qué hace aquí Satanás? Por ejemplo, ¿no? Porque realmente Satanás gana la batalla cuando solamente nos enfocamos en la presunta ausencia de Dios y olvidamos la presencia de Satanás. Y es posible que a lo mejor haya que andar un poco también en esto. Me llamó mucho la atención este asunto. Hay evidentes muestras de la bondad de Dios como para que dudemos de Él. Claro, ¿por qué? Porque a veces estamos perdiendo el tiempo en lo que no es de nuestra incumbencia. Por ejemplo, explicar a Dios. Pablo, bienvenido. Gracias.
Acércate un poco al micro. Bueno, ahí, Qué perfecto. gusto tenerte. Hola, gracias. Hola, Cristian. Hola, Hola, Pablo. ¿qué tal? Hola, Romy. Bueno, a ver, te estuve escuchando atentamente a todos y cada uno, y mi concepto no, sino que yo entiendo que esta lección, el título es un spoiler muy importante de lo que es la lección. Y yo casi que me quedo con el título y el resto de la lección analícelo cada uno como quiere, porque dice, ¿me puedes leer el título de vuelta, por favor? Egoísmo. Amor o egoísmo. Amor o egoísmo. Amor o egoísmo. Y entonces el planteamiento es muy claro. Me gustó el concepto que dijo Romina. Vamos a alejarnos un poquito, veamos el contexto. Escuché que hablaron de conflicto, se habló de guerra, se habló de un montón de cosas. Lo más importante para cada uno cuando hacemos algo, vamos a meternos en una cosa nueva, ¿qué es lo más importante? Tener una idea general de lo que está pasando para saber qué tengo que hacer, ¿no? Cuando estoy en cualquier aspecto, ¿no es cierto? Sembrando, tengo que saber qué época del año es, cómo se siembra, cuando estoy como médico, tengo que ver qué es el paciente, el contexto completo para encontrar qué tiene. Y cuando tengo que explicar algo o explicarme algo, también necesito tener ese contexto general. Y yo en realidad, aunque se habla del gran conflicto de los siglos y demás, entiendo que hay dos cosas. Una es que existe el bien y el mal. Perfecto. Número uno, como dijo ahí Cristian, tenemos que elegir de qué lado estamos. Y la perspectiva entra mucho en juego aquí, porque el nudo, el meollo del conflicto está en el título que Satanás quiere demostrar que Dios es egoísta o es un Dios de amor. Mejor dicho, él quiere demostrar la parte de egoísta. Uh-huh. Y Dios deja que se vea que él es un Dios de amor. Por eso es que digo que el meollo de la cuestión está ahí. A partir de ahí, cuando nosotros ya entendemos, cuando escuchaba el versículo que tú hablas de que Dios es nuestro sustentador, yo me iba un poquito, lo pienso un poquito antes, y como tú decías, cuando me faltan las fuerzas, en realidad nunca tengo fuerza. El concepto básico es que yo no hago nada. Cuando tengo un hijo estudiando en algún lado, yo lo sustento, aunque no le vaya mal, pero lo tengo que sustentar porque él no tiene herramientas. No tengo todavía hijos estudiando lejos, próximamente. Poco te falta. Poco falta. Pero he sido hijo sustentado. Y entiendo eso, no me va mal, pero me sustentan y me mantienen. Es decir, de que tirando del concepto un pelín más atrás, estamos en esa cuestión. Hay una conflicto, no me refiero a guerra de golpearnos a puñetazos ni tirarnos bombas, pero hay una decisión que tomar. Esa es la situación de conflicto. Tengo que decidir de que si Dios es un Dios de amor o es un Dios de egoísta. Tengo que tener, mirando a partir de esa perspectiva, el desarrollo completo y teniendo en cuenta de que yo no soy nada por mí mismo. Por eso que te decía, cuando uno coge el concepto de no temas y que yo te voy a sustentar por el lado de que me tenés que sustentar desde el vamos, no sé, pues nos quitamos en todo momento. En todo momento, desde el ya, para lo bueno y para lo malo, porque nosotros dividimos todo en lo bueno y lo malo, y a través de todo ese recorrido, y permitidme el último inciso en esto, a mí me pasa cuando tengo que explicarle a alguien sobre los riesgos de una cirugía, que uno le explica y le dice, puede pasar esto, y la gente toma conciencia de los riesgos, ¿no? Ahora, cuando tú sales con tu coche y cruzas la calle, ¿eres consciente de los riesgos? Que les hay. Que los hay, pero no los eres consciente porque no te los llevan a la cabeza, ¿vale? Entonces a veces sopesamos que una cosa es más riesgosa que la otra porque de una estamos informados y de la otra no pensamos. ¿Qué quiero plantear en esto? De que eso es un poquito también lo que tenemos que tomar como concepto general, tal vez una sugerencia acerca de que todo lo que nos informemos acerca de todo lo que nos está demostrando Satanás y demás, bajo la vista esa de que quién es egoísta o es amor, teniendo esa perspectiva, conociendo desde la historia original, pues es donde tenemos que tomar decisión. Y lo último que lo dejo es esa decisión, porque como le escuchábamos aquí a veces en el Escuela Sabática Live y demás, tenemos que tomar una decisión. ¿Cuándo? No la dejemos, la decisión es hoy. Ahora.
ayer fue la decisión. Me explico, que también eso es otra cosa importante. Esa decisión es día a día y no la tenemos que ir retrasando, no es una cosa a posterior. Así que es muy importante conceptualmente para mí todas estas cosas, como dijeron, tener la idea general sobre todas las cosas y entender que la gran demostración, es decir, lo que tenemos que ver en todo esto es si ese Dios es realmente el de amor o es el Dios egoísta, y como dijo Cristian, tenemos que elegir bando, pero ¿cuándo? Ahora te doy paso, Juanfa. Solo una cocina, porque a mí me ha impactado cuando hablaba la escuela sabática de amor-egoísmo, que cuentan la historia de Jesús ante Jerusalén, ¿verdad? Todos sabemos la historia, además la contaba la escuela sabática laic. Jesús advirtió de Jerusalén, y cuando llegaron allí el general Galo, de pronto se retira con sus ejércitos. Los judíos creen que su fuerza les ha hecho retirarse, y van atacando la retaguardia constantemente y causando bajas romanas. Galo marcha volando a Roma. Acababa de morir el emperador, iba a solicitar allí su trono. Cuando llega allí, ordena a Tito que arrase con Jerusalén. Mientras tanto, los cristianos que han visto lo que Jesús había dicho, entienden que es la señal, salen y se salvan. ¿Por qué esto habla del amor de Dios? Pues a mí me hizo mucho pensar esta semana, porque cuando Jesús llora, uno dice, es que se salvaron muchos cristianos. Es que la Biblia dice que en Pentecostés se convirtieron 3.000, y luego habla de 5.000. Hubo miles de personas que se salvaron. ¿Por qué Jesús llora? Porque Jesús quiere a todos, nos ama a todos. Y si volvió por la 99. Claro. Mejor dicho, dejó la 99 y por una sola se volvió. Imagínate que acá es al revés, el porcentaje, ¿no? Fíjate que yo cuando lo veía esta semana decía, me impresiona, porque podía decir, qué contento estoy, porque miles se van a salvar, miles van a obedecer. ¿Cómo le dolía a Jesús? Esos que eran torpes de oído, que iban a aparecer, que había hecho todo lo posible, como dice, cuántas veces he intentado juntaros, todos aquellos que no quisieron escuchar su mensaje, que se obcecaron en vivir sin sus consejos, y en oponérsele. ¿Cómo le dolía a Jesús? ¿Cómo lloró por ellos? Ese es el Dios de amor. No es el que, bueno, tú has elegido, es tu camino. No. Es aquel que lo sintió de tal manera que se le rompía el corazón pensando en aquellos que no querrían escuchar su mensaje. Voy a meter el dedo en algún ojo. Es verdad que esto va de cosmovisiones, ¿no? Y va de bandos. Y tenemos reduciendo el espectro a dos bandos. Y lo fácil es decir, bueno, pues esto es... el mundo gira y no te puedes bajar. Esto es un tren que va en marcha y no puedes apearte, ¿no? De lo que muchos dicen que es la vida, ¿no? Sin embargo, lo fácil o lo que mucha gente recurre es, a mí nadie me ha preguntado, a mí nadie me ha invitado a esta fiesta, en este caso a mí nadie me ha puesto al tanto de que esto es una guerra, ¿eh? Pero lo cierto es que hay una guerra, y lo decías tú, Pablo. Esto va del bien y del mal, ¿eh? Si al final lo reducimos, y es cierto, si lo vemos constantemente, tenemos que elegir entre un polo y otro. Lo vemos, en las películas siempre hay un enfrentamiento entre el bueno, el malo, siempre hay, ¿no? Y nos identificamos con uno, con otro. Por más que hoy día los márgenes están un poco difusos, ¿no? El bueno a veces tiene su lado grises, su pasado oscuro, ¿no? sus cosas malas que ha hecho, ¿no? El malo resulta que muchas veces no es tan malo, ¿no? Y lo disculpamos, ¿no? Y es que ha tenido una mala infancia o unos padres que no han sabido llevarlo, ¿no? Y a veces nos gusta jugar a veces con los grises. Pero al final siguen estando las preguntas, porque esto va de preguntas. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué permite? Si ya no me puedo bajar de este tren, ¿por qué permites que un niño inocente sufra? ¿Por qué sigue habiendo unos conflictos tan graves como puede ser hoy todavía, que parece que uno se acostumbra, ¿no? En Ucrania, en Gaza, sigue habiendo, por más que hay otros que nunca han terminado de calmarse, ¿no? En otra latitud, y parece que no existen, ¿no? Sigue estando ahí las preguntas, y decimos al final, bueno, pues si esto va de bandos y va de cosmovisiones, de puntos de vista antagónicos, se enfrentan,
Coña, hablamos del amor, ¿verdad? Y decimos, venga, vale, apuesto por el amor. Pero me llevan dos cuestiones. Una, parece que esto siempre ha sido así. Es decir, no hemos inventado nada nuevo. El hombre del siglo XXI no es muy diferente de hace 20 siglos, 40, en el sentido de que al final este conflicto siempre ha sido el mismo, a fin de cuentas, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Sí. Esto siempre ha habido un poco de posicionarse, ¿no? Y luego lo segundo, eso del amor, ¿no? Hemos dicho, Dios es amor, pero está muy bien, porque somos... Tú decías, de tomar conciencia, Pablo, ¿no? Tomar conciencia de los riesgos. Pero es que hay que bajarse a la arena. Es que Dios es un Dios que no solo dice y predica del amor, sino que baja y se engancha con alguien que está roto, excluido, con alguien que está enfermo, con un leproso, con una prostituta. Es decir, toma riesgos. Entonces, a veces, ¿no parece que esto también va de tomar el riesgo? Es decir, estamos en una pandemia de dolor, en una pandemia de que esto está roto. Pero a veces queremos nadar y guardar la ropa. El que diga... Hablamos y dice la palabra de Dios que no solo ser oidores. Claro, el que diga la lección, un Salvador con el corazón roto, es que Jesús, ese amor que ha manifestado al encarnarse, siendo Dios, que es grande es el misterio de la piedad, dice Pablo, Dios fue manifestado en carne, eso es lo que te deja un poco noqueado, ¿no? Y luego, ¿cuántas veces a lo largo de la historia quise juntarte y no quisiste? O sea, Jesús, cuando habla de esas predicciones de Mateo 24, allí se quedan todos un poco sorprendidos. ¿Cómo que se va a ser destruido? ¿Cómo que no queda aquí piedra sobre piedra? Y ahí Jesús, durante ese capítulo 24 delinea, y también en Lucas 21, pues toda esa serie de acontecimientos que los que escuchan, esto no puede pasar, ¿no? Que también dice al final también en el Nuevo Testamento, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si todo está igual que antes, si esto vamos para largo, aquí esto no se va a acabar. Pues hasta que Dios intervenga en esa ansiedad que tiene el cristiano, que se ponga punto final a esta maldad que nos rodea. No va a ser siempre todo así. Dios, en su paciencia y en su longanimidad, va a hacer las cosas a su modo y manera. Yo no las voy a cuestionar. Pero predicciones ha hecho. ¿Cuántas veces he querido? Lo que pasa es que esa es la clave. No parece que a veces somos un poco... Pero vos disparaste una primera pregunta. Ya, pero es que arrancar con la primera, porque después ya me pierdo vale, con la segunda. Una última apunte. ¿No parece que somos un poco esquizofrénicos, bipolares? Hacerlo como queréis. Todos tenemos algo, un poquito de todo. Vamos a ir, eso es la personalidad. Juanfra, vamos pregunta por pregunta, porque si lanzas preguntas no resolvemos ninguna. Yo voy hablando... Vamos a la primera. No resolvemos. Y la primera te la había resuelto Esther, ¿vale? ¿Por qué cuestionamos a Dios? No tenemos ningún derecho. O sea, Dios nos ama. Dios ha hecho todo lo posible. Vivimos en medio de un conflicto. Y Él dice, vives en medio de un conflicto y te voy a dar la posibilidad de que vivas eternamente. Para nosotros la muerte es una tragedia. Para Dios no es una tragedia. Que eso es lo primero que tenemos que tener claro. Tenemos a alguien que busca nuestro bien y otro que busca nuestro mal. Y siempre acusamos al que busca nuestro bien. Decía Cristian que había que mojarse, ¿no? Había que mojarse. Es decir, no vale eso de para el tren que me bajo. Es que no puedes bajar. No funciona. No hay parada. Este del ave va de una punta a la otra. para, es que me... Pero respecto a lo que estabas diciendo de por qué Dios permite esto, pues volvemos a lo mismo. Tenemos que tener esa cosmovisión, ese zoom out, eso, mirar desde afuera cuál es el asunto. El asunto es que existe el pecado, y el pecado entró en este mundo. Y todo lo que sucede, y de ahí viene, ¿Dios es un Dios egoísta o es un Dios de amor? Si fuera egoísta, lo que hace es borra todo. ¿Por qué? Porque nos creó ¿con qué? Con libre albedrío, con libre posibilidad de elegir. Y si Él fuera egoísta, pues coge, dice, me da igual lo que piense, te aplasto con el dedo y empezamos de vuelta. Y ahí está la cosmovisión, que es muy importante en todo el asunto este que estamos viendo. Entonces, es verdad que por ahí suena simplista, porque una cosa es explicar lo que es y otra cosa es sentir lo que pasa, ¿vale? Porque yo hablo de muerte como si nada, pero cuando se me muere alguien cercano mío, la muerte toma una forma diferente, ¿vale? Pero bueno, sin irse por los extremos, pues como conceptualmente en general el pecado existía y Satanás lo hizo entrar y lo hizo gobernar en este mundo o lo completó, digamos, esta era su sede actualmente. Por eso
Y nosotros somos seres que pueden elegir. Y Dios es de amor porque nos permite elegir viendo las consecuencias de una cosa o de la otra. Entre paréntesis, recordemos que Satanás es el gran engañador, donde hace ver que las cosas malas parecen buenas. Es el que escribe ese guión donde dices tú de que al final el personaje malo no era tan malo. Diferente a lo que te dice Dios, que el personaje malo se puede arrepentir y cambiar. Pero Satanás te dice el personaje malo, bueno, tampoco era tan malo, lo que hacía no era tan... y justifica cosas, pero... Cierro el paréntesis del área fílmica y lo dejamos ahí. No sé si tenemos que... Además, es importante tener esa visión amplia, porque Dios actúa a veces de una forma y a veces actúa de otra. En Jerusalén permitió que los cristianos salieran, expandieron el Evangelio por todas partes. En el circo romano morían, y su sangre era semilla para que más gente se convirtiera. Vuelvo a incidir en esta idea, para Dios la muerte no significa nada. Porque cuando Él resucite... Sí, no significa un fin, claro, como para nosotros. Resucitará un final, perdón, a los miles, a unos y a otros. Habremos seguido su plan para conseguir que más gente sea salva. Cuando yo soy egoísta y yo digo, mira, no, yo no quiero formar parte de eso. A mí, líbrame de todo sufrimiento, yo no quiero participar de esto, yo quiero vivir aquí de puntillas, pues a lo mejor vives un poco más, es verdad. Pero acabarás. ¿Vale? Aquí consiste si yo Pero eso es parte del engaño, justamente, donde Satanás nos hace ver que todo eso que pasamos, padecemos, lo sufrimos. Por eso es una cuestión, como dices tú, muy conceptual desde lejos, porque pareciera ser de que yo soy cristiano, sufro más, o no tengo que sufrir, Dios está haciendo malo, porque si debería ser cristiano no debería sufrir, pero se está yendo a otro foco, donde el foco es distinto, como dices tú. Dios está permitiendo cosas, o deja o no, según su plan, y si tú lo has aceptado, tal vez ese sufrimiento que lo hablamos, que no sufre por esto, por la enfermedad, por no sé qué, no sea un sufrimiento como tal, como lo percibimos actualmente. Por eso es que hay que tener cuidado de que todas esas... Porque yo cuando estaba escuchando en la lección se hablaba mucho, cuidado que podemos sufrir. El foco no está en el sufrimiento. El foco está en el convencimiento de que yo creo en Dios y creo en un futuro mejor que Él me va a dar después. Y lo que pase ahora es consecuencia del pecado. Vamos a abrir ahora los micros para Esther, para Romy, para Cristian, porque os tenemos ahí... No digo nada, me callo más. No. Adiós, sí. Hasta luego. Déjanos hablar un poco, Pablito. Me va a costar con vos, ¿eh? No, yo quería, desde que Esther mencionó hoy lo de la cita de la hermana White ahí en el viernes, y lo que decía Juanfra, también meter un poquito más el dedo todavía en la llaga. ¿Cómo este niño de Ucrania, o este niño de África, o este niño de Marruecos, donde quieran, tiene evidencias del amor de Jesús? Porque la cita dice: Dios nos ha dado suficiente evidencia de su amor y no debemos dudar de su bondad. Yo creo, esto es una opinión personal, y lo uno un poquito con la meditación de esta mañana, yo creo que nosotros como cristianos, los que conocemos a Jesús, no tenemos ni una duda de que Dios nos ama, ni una, a pesar de que pasemos dificultades, y la deberíamos tener, no deberíamos tener ninguna duda, pero ahora Dios nos necesita a nosotros para poder transmitir ese amor a los que no lo conocen, porque esa gente tiene que enterarse de que hay un Dios de amor y que hay alguien que los ama, y solamente se enterarán, y hay un canto creo que habla de esto, solamente se enterarán a través nuestro. Y ahí es donde entramos nosotros, y me atrevo a decir, con todo respeto a Dios, de que el Señor nos necesita para poder transmitir su amor a los que están alrededor nuestro. Y no pensar en el niño de África, lo dije como extremo, pero sí en los que están a nuestro alrededor, los que nos comunicamos todos los días, con los que nos cruzamos todos los días. ¿Cómo se enterarán toda esta gente de que realmente no hay dudas de que Dios los ama? Porque conocerán a Jesús a través de nosotros, y que nosotros los amamos y que le mostramos el amor a ellos, ¿no? Creo que necesitamos esa parte. ¿Sabes qué es algo que a mí me perturba de siempre? ¿Sabes?
El pensar en... Claro, porque nosotros hablamos desde nuestra perspectiva, y desde nuestra perspectiva, que por lo visto sabemos tanto, ¿no? Y lo tenemos todo tan claro, muchas veces es muy fácil hablar. Pero claro, yo lo he pensado muchas veces, lo he dicho en este programa alguna vez, si a mí me hubiera tocado nacer en Camboya y fuera prostituida desde que tengo 10 años de edad, y mi vida fuera una auténtica desastre, un infierno, desde el momento uno, ¿de qué forma? Porque claro, si yo digo creer lo que digo creer, Dios puede estar en la vida de esa criatura, de esa posible yo, de alguna manera. Es decir, si esa persona no ha tenido la posibilidad, como yo, de nacer aquí, de leer la Biblia, de nacer en la iglesia, y bueno, pues de tener esta perspectiva, ¿cómo Dios se da a conocer a esa criatura? Porque de alguna manera tendrá que hacerlo. Pero claro, ¿quién soy yo para poder siquiera pensar de qué forma el Espíritu Santo puede estar en medio de ese infierno y en medio de esto, ¿no? A mí me perturba esto y es algo que de verdad me resulta muy difícil poder visualizar y de hecho poder explicar y poder traducir. Pero la lección incide otra vez y lo dice, Satanás se deleita en la guerra, dice en una frase que viene en la lección. Tengo delante ese párrafo, lo tengo delante. Porque despierta las peores pasiones del corazón humano. A lo largo de los siglos ha sido su propósito engañar y destruir para luego culpar a Dios de sus malas acciones. Ahí estamos. Sin embargo, otra vez, y justo en esa lección, vuelve a decirme, nosotros, ojo, estamos hablando nosotros desde nuestra perspectiva. No juzgamos el carácter de Dios por los sucesos que ocurren a nuestro alrededor, sino porque ha sido revelado su amor por medio de la Biblia que decimos conocer. Yo la verdad cada vez tengo, sabéis, menos, no sé, deseos, porque me avergüenza de poder decir ciertas cosas en alto. Es que yo no entiendo absolutamente nada. Quiero decir, tenemos todavía que manejar cómo entendemos a Dios y cómo entendemos a través del sufrimiento. Termino con esto. Es fácil hablar cuando no hemos pasado por ciertos sufrimientos. Y es fácil hablar cuando no hemos pasado por ciertas situaciones. Y es verdad que la muerte para Dios no significa nada. Pero eso díselo a alguien que esté en la planta de oncología en paliativos, que tiene que pasarlo en primera persona. Caray. Y eso, digámoselo a alguien que se va a morir. Yo lo pienso a veces, ¿eh? Me ha tocado revisión esta semana otra vez en oncología, a ver cómo vamos. Y cada vez que te sientas allí y estás rodeada de gente que en alguno de los casos le queda poco, ¿sabes? Dices tú, caray. Es fácil decirlo, pero eso hay que vivirlo, ¿eh? Es verdad, pero vamos a unir las dos cosas, Esther. Cuando tú estás allí, si tú llevas el mensaje de esperanza y les hablas de ese Dios en el que crees y abres ante un problema, abres la posibilidad de que ese Dios de amor tiene una vida plena, completa y perfecta para ellos, se cumplen las dos cosas. Es que yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Cristian ahora. Yo creo que somos nosotros los que tenemos que muchas veces revelar ese amor de Dios donde Satanás ha hecho tanto daño que no hay otra forma de que llegue allí. Pero aquí y ahora. Aquí y ahora, claro. Aquí y ahora. Por eso es que la decisión de lo que hablamos, la decisión es, yo creo que el Dios es de amor. Lo decido hoy, lo vivo hoy, lo transmito hoy y lo transmito en donde estoy. Y si me tiene que llevar a Chichistán, donde estuvieron ellos, o me tiene que dejar en Murcia, pues en Murcia me quedo, me da igual, el asunto no va por ahí. Por eso es que uno de los mayores engaños que nos pone Satanás o distracciones es justamente quitar el foco en lo importante, porque lo importante es Dios, mi decisión y lo que yo hago como canal, como elemento, como dijo él, como dijo Cristian, Dios me utiliza, o sea, él dijo, Dios nos necesita, Dios nos utiliza y el asunto es que yo me deje utilizar. Y es verdad, Esther, lo que tú planteas, pero como tú planteas eso del tema de que es difícil decírselo a alguien que se está muriendo, es tan difícil como hablarle a alguien que está pasando hambre, a alguien que está pasando sufrimiento laboral, a alguien que está pasando de cualquier tipo. Es tan difícil en cualquiera de esas situaciones hablar con esa persona, por supuesto, pero ahí está donde va la confianza nuestra en que Dios es el que actúa y no nosotros. Por eso te lo planteaba y te lo decía, porque es muy distinto, o sea, ahí es donde entra la confianza y la entrega. Porque por lo demás, si nosotros lo miramos netamente desde una perspectiva teológica, vamos a decirla de estudio solamente, todo es súper difícil. Todo es súper difícil. ¿Vale? Y te lo planteo yo, mira, como médico me ha tocado pasar en varias cosas y en situaciones súper feas, porque tú me estás hablando de una persona que se está muriendo por un cáncer, yo te voy a hablar de una madre que ha perdido un hijo a término, y tú dices, ¿es una situación fea? No, lo siguiente,
¿Cómo hago? Pues yo no hago nada. Yo lo que hago es que Dios me dice, trata de darle esperanza y está ahí. Pues ya está. Es lo que tengo que hacer. Lo importante es decir, no, esto es tan difícil que mejor no hacerlo porque no me va a entender. Y ¿sabes qué? A veces te entiende, a veces no entiende. Lo importante es que tú te hayas dejado utilizar como un instrumento. Y estar a lo mejor me he explicado mal, pero no, es solamente en otro sentido. Es otro matiz. No minimizar el sufrimiento. A eso me refiero. A veces nos acercamos al sufrimiento de los demás, que era un poco al hilo de la frase que decía antes Richard, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Richard, pero con ese matiz. No minimicemos el sufrimiento, porque estamos hablando de cosas importantes. Y en primera persona es como se sabe lo que se sufre o no. Y a veces es posible, sí, que con el mensaje de ilusión, esperanza que podamos dar, podemos llegar a minimizar lo que la otra persona está pasando. A eso me refiero. Te voy a, entrando en ese matiz, no vamos a discutir de esto y demás, pero te cuento una concepción, un concepto que hay, que es el tema de la percepción del dolor. No estamos hablando de sufrimiento, sino del dolor, ¿vale? La percepción del dolor es una cosa muy subjetiva. Por eso te cuento, la parte que estamos en el área de medicina, el área quirúrgica y demás, y que tratamos cosas con el tema de dolor, es increíble cómo la percepción del dolor es muy diferente para una persona que para otra, teniendo el mismo problema, ¿vale? Donde a uno la percepción del dolor le hace ponerle una puntuación de 10, hay otro que te pone un 4 y te dice, y lo va llevando de una manera como lo va llevando de otra. Y el sufrimiento es un poquito similar, y ahí es donde entra el intentar hacer que eso sea, que nosotros le podamos dar una perspectiva para que ese sufrimiento pueda minimizarse. Porque, y lo digo muy sencillo, cuando tú no tienes una esperanza, la percepción de sufrimiento, la percepción de dolor, va a ser mucho más elevada que cuando tenemos una percepción de que hay algo más allá, de que tenemos un perdón, que tenemos un alivio posterior o lo que sea. Por eso es importante, como dices tú, no minimizarlo, pero que no, lo que yo tal vez quiero dejar así un poquito como concepto tal vez, es que eso no nos dé miedo, no nos haga echarnos para atrás, claro. porque es así. Yo entiendo, Esther, entiendo lo que tú dices. Muy bueno el concepto, porque es así, y así lo entiendo lo que tú dices, que para alguien que no tiene esperanza, la muerte es terrible, porque se acabó todo y es tremendo. Pero yo lo hablo desde el punto en que lo sentimos los que tenemos esperanza. La muerte es un punto y seguido, no es más que un suceso más, y si me permitís hasta banal. Yo a veces lo he hablado con Ruth y le digo, si yo pudiese decirle a Dios, cierro mis ojos ya y que me lleve, y lo siguiente que hagas verte en gloria, firmaba ya. Lo sentiría por mi mujer y por mi hija, pero firmaba ya, os lo digo de todo corazón. La muerte para el cristiano no es igual que para el que no tiene esperanza. Y eso es lo que tenemos que llevar a los demás. O sea, la muerte no supone nada. Por eso la gente en el circo romano iban felices, iban tranquilos porque su confianza estaba en Dios. Bueno, estarían asustados, pero estarían confiados. Sí. Ahí es difícil, bueno, cuando cantaban, no sé cómo entonarían, pero cantaban con plena confianza, claro, en que eso es un punto y seguido, no un punto y final. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Y solo una cosa más. Cuando hablábamos de toda esta gente que sufre en oncología o donde quiera que estén, lo que tenemos que llevar, si aparecemos por allí con la Biblia, a soltar bibliazos a la gente de lo bueno que es Dios, encima les estamos hiriendo, ¿vale? Al menos de la esperanza que sí tenemos nosotros. ¿Qué hay que hacer? Emplear el método que nos ha dicho Cristian. Cuando nos interesamos, cuando somos sinceros, cuando creamos amistad, podemos compartir la esperanza. Os voy a dar la solución a todos vuestros problemas. Gracias. Y os voy a dar la explicación de por qué estáis como estáis. Porque este conflicto que lo hemos puesto fuera, este conflicto y esta guerra que la vemos entre el bien y el mal, resulta que la tenemos dentro cada uno de nosotros. Que vamos en conflicto permanente, que vamos en lucha, que no me aclaro. Porque además se une otra cosa, y es que somos una generación que algunas cosas estamos bastante confundidos. Es decir, nos han machacado mucho eso del individualismo, de la libertad, que decía Pablo hace un rato, la libertad es un valor supremo, ¿no? Para nosotros, irrenunciable, el libre albedrío, la posibilidad de poder optar. Yo quiero ser cristiano, yo quiero adorar a Dios,
Pero es que eso del amor, a veces yo me pierdo, porque no sé muchas veces situarme entre lo que es el amor a mí mismo y el amor a los demás. Y muchas veces incluso lo separamos y lo ponemos en cajones diferentes, ¿no? Y vamos ahí queriéndome mucho porque yo necesito y yo quiero darme el gusto y yo necesito esto y necesito lo otro y tengo que quererme y todo el mundo me dice que tengo que cuidarme. Pero cuando hablamos de cuidar a los demás, de mostrar ese amor, esa empatía, ese estar por el otro... Estamos atenazados por lo que nos pasa a sí, nosotros. Es que yo no más. sé. Y vivimos ahí en esa pelea permanente. Entonces, yo creo que eso nos pasa a nosotros, a nuestra generación, y no le ha pasado a otros anteriores. Que cuando el término comunidad se lo ponían delante de la mesa, lo tenían mucho más claro. Vamos todos a una. Y vamos todos en el colectivo. Y vamos todos... Y ahora nosotros preguntamos, ¿vamos a hacer esto hoy? ¿Y quién va? ¿Y esto quién lo organiza? ¿Y esto quién lo ha previsto? Sí. Hoy no, y no sé si me interesa. ¿Y esto a mí qué me aporta? Nos hacemos todas esas disquisiciones cuando Dios nos está diciendo, Juanfran, esto de amar, esto tiene que ser mucho... Tiene que salir. Por eso, cuando hablamos de los primeros cristianos... Tiene que ser una respuesta de heme aquí, envíame a mí. No estar siempre diseccionando, ¿no? Mira, esto me conviene, esto no me conviene, esto es mío, esto es tuyo, está muy bien. Pero que cuando Jesús con sus discípulos iba a echar una mano, no se ponía... Venga, discípulos, esto es cuidarse, esto no, tal, vamos a cuidar al otro, hacemos un programa de evaluación, tal, ¿no? Está muy bien, ¿no? Jesús veía la necesidad y decía, a por ello. Y eso marcaba la diferencia. Sí, marcaba la diferencia. Entonces, es que estamos en permanente lucha, ¿no? Y que no se nos pase, que la lección acaba, y antes se ha citado en las conversaciones de todos, ¿no? Que los cristianos en el sitio de Jerusalén, creo que ha sido Richard, salieron, porque estuvieron atentos a esa señal. Cuando veáis Jerusalén cercada, hubo un momento que se retiró el sitio y fue cuando salieron. En Apocalipsis, después del sellado, de los 7 sellos, el pueblo de Dios desaparece. Y entonces vienen las trompetas y las copas con unos juicios sobre ese sistema que está ahora mismo destruyendo totalmente ante nuestros ojos, como vemos, Gaza, infraestructuras civiles, hospitales, agua, o sea, vemos fotos terribles, no quiero mencionar, pero todos estamos impactados de lo como decíamos de la cita antes, que desatan las pasiones en la guerra. Pero ante la sorpresa que pudieron sentir aquellos oyentes de Jesús, sus propios discípulos, sobre esas predicciones que el mismo Jesús hizo con el corazón roto, con el respeto que nosotros tenemos también a las declaraciones que hace Ellen White, fijaros lo que dice aquí en el discurso maestro de Jesucristo y después opináis sobre lo que dice ella. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los días finales. Fijaos, dice, estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Tal como a los primeros discípulos, nos resulta dulce la segura promesa de que el reino de Dios se levanta sobre todo. El programa de los acontecimientos venideros está en manos de nuestro Hacedor. De lo que somos capaces de lo humano es nada más que de infligirnos daño. Si nos descuidamos, hasta nos contagiamos y formamos parte de ese conflicto. Entonces, lo que yo digo es que sabiendo que todo esto se nos ha anunciado, pues hemos de tomar partido pues del lado de la justicia, como desde el Antiguo Testamento. ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo, ¿no? Y como hemos dicho antes, quien conmigo no siembra, no recoge, desparrama. Pues yo creo que tenemos que hacer una apuesta clara por ponernos de parte de la justicia. Dios a su tiempo va a solucionar este tema, y sea lo que sea que nos toque en esta crisis abrumadora que se avecina soportar, pues lo soportaremos como aquellos cristianos primeros que tuvieron sus dificultades y siguieron fieles, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que nosotros fieles. Fíjate, vamos a enlazar lo que estás diciendo con parte de la primera reflexión de Cristian Siesta, el pastor, en la historia de los niños, en cuanto acabe tenemos que terminar volando. ¿Puedo preguntar 2 segundos una cosa, Cristian? Sí. Como persona que está al frente de batalla dentro de las instituciones adventistas, ¿cómo se ve esa guerra que estamos hablando, este conflicto? ¿Cómo ataca Satanás ahí? ¿Puedes contarnos alguna cosita así sucinta, cortita, pero para que veamos que realmente, pues no solo es en la vida personal, también está en una obra general que está haciendo la Iglesia Adventista?
No sé si más o menos me entendiste lo que quieres preguntar. Entendí. A ver, la estrategia de Satanás, como hablábamos hace un rato, es amplia, ¿no? Primero trabaja en todos nosotros los líderes, desanimándonos muchas veces cuando las cosas no salen como quieren. Después en nuestros jóvenes que ellos tienen, no diría su propia guerra, pero están bien metidos en la guerra. El enemigo está atacándolos a ellos tremendamente porque sabe, y yo estoy convencido que ellos van a terminar la obra, y sabe que ellos serán instrumentos en sus manos, y está ahí atacándolos, y como líderes tenemos que estar cerquita para poder apoyarlos y ser esas manos de Dios que los sustenten, que los redirijan, que los acompañen, que los guíen por ese camino en el cual se preparan para, vuelvo a repetir, para terminar la tarea. Y infinitas más. Económicamente, el campus en este espacio está pasando por situación económica hace unos años muy difícil, y claro, ahí te planteas si vale la pena invertir en misión cuando estás mal económicamente o no, si hay que hacerlo, si hay que hacer determinadas cosas que sabemos que hay que hacer para que nuestros jóvenes conozcan más de cerquita a Jesús cuando la economía va mal. Esos son ataques que yo veo del enemigo, por lo menos en mi área, constantemente. Sí. La lección habla de una doble estrategia de ataque de Satanás, ¿no es cierto? La estrategia de la persecución, que lo graficaba bien la Escuela Sabática Light, diciendo que lleva a una muerte que en realidad el resultado de eso es algo temporal, porque le seguirá una resurrección. Y luego la transigencia, ¿no? Y ya lo dice el capítulo del conflicto de los siglos que recomendaba la elección, dice que después de la persecución en el primer siglo de la Iglesia cristiana, que la sangre de los mártires era como semilla, se multiplicaban los cristianos, entonces el gran adversario, dice, se esforzó por obtener por medio de artificios lo que no consiguiera por medio de la fuerza. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Tal vez, al menos en Occidente hoy, no sufrimos la persecución física, pero sí de las ideas, una persecución más bien del diablo intentando confundir nuestras ideas, mezclar verdad con error. Y cuando los discípulos salieron de Jerusalén porque obedecían la advertencia de Jesús, se fueron a las otras ciudades no a esconderse bajo 5 llaves, quedándose calladitos porque los estaban persiguiendo, sino que predicaban en esos otros sitios porque estaban convencidos, porque tenían el Espíritu Santo en el corazón. Ahora, nosotros, ¿qué predicación podemos hacer si no tenemos las ideas claras? Llegado el momento, ¿no? Llegado el momento. Si no tenemos las ideas claras y somos esparcidos, ¿qué podemos predicar si no estamos acostumbrados a pararnos del lado de la verdad cuando las cosas van aparentemente bien? Ya dice Proverbios que la prosperidad, Proverbios 1:32, de los necios los echará a perder. O sea, que usemos este tiempo de prosperidad, cuidado, porque eso es un tiempo también que es parte de este gran conflicto. Seguimos en la guerra, por más que esté todo tranquilo, y la guerra está ahora más que nada dentro de nuestras cabezas. Y la única salvaguardia, como también lo dice el conflicto, es la palabra de Dios. Tenemos que estar muy bien cimentados en la palabra de Dios. Pues fíjate, Romy, que en esa última idea estábamos en conexión en base a lo que estabas diciendo, Antón, porque hoy en día hay mucha gente que dice, tal y como los discípulos entendieron las palabras de Jesús, estaban preparados, se dedican a estudiar la profecía y las palabras de Jesús es la profecía, y a buscar y a fabular a veces en ciencia ficción de lo que va a ocurrir cuando hay unas palabras de Jesús para el tiempo del fin. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve desnudo, me visitasteis. Ese evangelismo práctico son las palabras de Jesús para ahora. Tenemos que finalizar aquí porque el pastor ya está a punto de comenzar. Gracias, Cristian, gracias, Romy. Ha sido un placer teneros aquí, y al resto nos vemos luego en la zona mixta. Estamos conectados. Adiós.
Feliz sábado. Gracias, adiós. Thank you.